Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es: Dios unge, llama y respalda a los hombres, no a las asambleas. Entonces, para esto iniciamos con el libro de Josué. Y en esto tenemos que ver las promesas que van ya en esta época, que están en Deuteronomio. Empezaremos con Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, verso 1 al 8. Deuteronomio capítulo 31, verso 1 al 8. Y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti, Él destruirá a todas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón, rey de los amorreos, como hizo con Sejón y con Os, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo y a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces aquí vemos que esta es una promesa que Dios hizo con Moisés. Entonces esto estaba determinado así. Y lo vamos a ver en Josué. En Josué capítulo 1, verso 3. Dice así: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Entonces vemos que esta es una promesa dada por Dios a Moisés, a través de Moisés y por Moisés. Entonces vemos este respaldo a esa promesa dada a través de esto. Y volvemos a Deuteronomio para confirmar esto. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 3. Y dice así: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Esto lo vivió Moisés, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces vemos que aquí esto es una promesa que dijo Dios a través de Moisés, y vemos que esta promesa se ve. ¿Por qué? Porque
¿Qué dijo Dios con respecto a Moisés? Vamos a Hebreos. Hebreos, capítulo 3, verso 1 al 6. Hebreos 3, verso 1 al 6, y dice así. Perdón, no es Hechos, es Hebreos. Hebreos, capítulo 3, verso 1 al 6. Dice así. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces vemos que aquí está hablando de que Cristo es fiel al que lo constituyó y que también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Porque, verso 3, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea Jesucristo, cuando tiene mayor honra que cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. O sea que tiene mayor honra el arquitecto de la casa que la propia casa. Verso 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces aquí, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a que Moisés fue fiel en toda la casa y que esta fidelidad se logra por la confianza y la esperanza puesta en Dios. Y por esto podemos ir a Números, donde vamos a confirmar esto. Números, capítulo 12, verso 7. Números, capítulo 12, verso 7. Dice así. No hacía a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces vemos que el mismo Dios testifica, no solo es Pablo, es el propio Dios el que testifica que Moisés era fiel en toda su casa. Y esta fidelidad se logró por la confianza que Dios que puso en Dios y por esa esperanza que Moisés tenía al aferrarse a Dios y a sus promesas. Esa esperanza que motivaba a Moisés para de esta manera comportarse y hacer todo lo que Dios le estipulaba para agradarlo. Entonces en esta esperanza él vivía, como lo vimos en el video de Jacob, cuando vimos el significado de la esperanza. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versos 24 al 28. Deuteronomio capítulo 11, 24 al 28. Y dice así. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar oriental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisáis, como Él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, diciendo Dios a través de Moisés. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy.
y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os mando hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces vemos que aquí hay bendición y maldición. Entonces vemos que había bendición por cuanto Moisés, y esto lo confirmamos en Josué, Josué capítulo 2, verso 8 al 12. Josué capítulo 2, verso 8 al 12, y dice así: antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sejón y a Os, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis por señal segura. Entonces vemos que esto que se leyó o que leímos en Deuteronomio realmente se está cumpliendo como bendición a Moisés. Entonces vemos cómo realmente Dios está demostrando cómo ungió, llamó y respaldó a Moisés, y cómo esta bendición aún llega a los seres debido a su buen ejemplo, debido a sus buenas acciones, lo cual vemos en Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, capítulo 13 al 18. Capítulo 13 al 18 dice así: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y serváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová vuestro sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis en estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y seréis por frontales entre vuestros ojos. Y esto se ve reflejado en Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, verso 25. Josué capítulo 6, verso 25. Mas Josué salvó la vida de Rea, la ramera, y la casa de su padre, y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces aquí vemos cómo Josué introdujo a Rahat
y a toda la familia de su padre, al pueblo de Israel. Ya vimos en el video anterior de que los reyes en los escritos a los faraones egipcios hablaban de estos levantamientos, de que se estaban levantando todas estas personas, no me acuerdo en este momento cómo se llamaban, pero pues se estaban levantando y esto se vio reflejado en la historia, debido a que ¿cómo era que se llamaban estos pueblos? Hay esta teoría de estos pueblos sabirus, de los pueblos sabirus, que se unieron o que fueron como rebeliones internas que destruyeron estas ciudades. Entonces vemos aquí un ejemplo en Josué de esta rebelión, de lo que reporta la historia y de estas teorías históricas de los historiadores, de cómo se verifican aquí en la Biblia que realmente pasaron. Entonces vemos cómo Josué introdujo a Rahab, y no solo introdujeron a Rahab, sino que más adelante vamos a ver cómo Josué también introdujo muchos más pueblos y cómo el pueblo de Israel fue creciendo, porque pues ya vimos también en Ruth cómo era que se iban introduciendo todos estos pueblos. Por eso vimos primero a Ruth, cómo se iban introduciendo estos pueblos a Israel. Y también vimos en el libro de Ruth pues toda la parte histórica, toda la parte de cómo se vivió todo esto. Ahora Josué capítulo 7 verso 1 dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Caní, hijo de Serid, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces recordemos que la bendición de Dios estaba todavía, debido a que Dios había encontrado a Moisés fiel en toda su casa, y entonces todas las palabras de Moisés eran firmes. ¿Por qué? Porque Dios ungió, llamó y respaldó a Moisés. Por lo tanto, todas estas palabras eran firmes. Y como eran firmes, Moisés dijo: si se desvían, entonces vendrá la maldición. Entonces aquí vemos cómo pasó esto. En el verso 3 dice así: y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai, y no fatiguen a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allí del pueblo como 13,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces vemos cómo aquí este respaldo a toda esta palabra de que Dios había dado a Moisés se vio, y cómo el pueblo de Israel empezó a sufrir, porque el respaldo no era a la asamblea, no era a la congregación, era a Moisés, porque Dios ungió, llamó y respaldó su nombre, debido a que él fue el que hizo todo esto y el que hizo el plan. Verso 11 y 12 dice así: Israel ha pecado
y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino de que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, ni si no destruís el anatema de en medio de vosotros. Entonces vemos que aquí dice que si no destruís el anatema de nosotros, de medio de vosotros. ¿Por qué? Porque la copa ya se había rebosado. Vamos a vamos al verso 20. Verso 20 al 23 dice así: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido debajo de tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Entonces vemos que todas estas acciones habían sido hechas y ellos habían fallado mucho con Moisés, y la copa realmente ya estaba rebosada. Y vemos cómo, si se sigue leyendo, cómo terminaron estas personas, porque fueron apedreadas y fue todo consumido a fuego, debido a que estaba la furia de Dios debido a sus malas acciones. Y esto, ¿dónde se ve especificado que se da? Esto se lo vemos en Ezequiel capítulo 3, porque algunos se preguntan, pero ¿por qué fueron tan extremos de quitarle la vida? Pero esto lo vemos en Ezequiel capítulo 3, verso 1, y dice así, del 1 al 17, dice así: y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y por esto fue que no se perdonó a esta persona en la época de Josué, porque toda esta casa era dura de frente y obstinada de corazón. Verso 8: he aquí, yo he hecho tu rostro frente contra el rostro de ellos, y tu frente contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente, mas no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablare, y oye con tus oídos, y ve, y entra a los cautivos de los hijos de tu pueblo, y habla y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Entonces vemos que es difícil: escuchen o dejen de escuchar, o
como lo hemos visto en otros videos cuando el Señor Jesucristo les decía, si el que crea, el incrédulo que se divorcie, como lo vimos en videos anteriores. Verso 12. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y oí también el sonido de las alas de los seres vivientes y se juntaron a una con otra, y el sonido de la rueda delante de ellos, y el sonido de gran estruendo. Me levanté pues, el espíritu me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos de Tel Abid, que moraban junto al río Keter, y me senté de donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció al cabo de 7 días vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces vemos cómo Josué había sido puesto por atalaya y cómo él los amonestaba, y por esto se dio este suceso de que esta persona que cometió este delito fue muerto y cayó en oprobio debido a que tomó de la atalaya, tomó se me olvidó la palabra, tomó bueno, en este momento se me olvidó la palabra, pues tomó de lo que no se debía tomar, y de esta manera condenó su alma. Ahora esto se ve también en Primera de Samuel capítulo 9, verso 15 al 17, y dice así: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado a oídos de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado a mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo, lo cual sucedió. Y vemos cómo con el transcurrir del tiempo Samuel no se apoyó en Dios como si lo hizo Moisés, porque Dios dijo que Moisés era fiel en toda su casa, y de Samuel dice que fue su enemigo. Entonces vemos cómo al convertirse en su enemigo, vemos que en el capítulo 16, Primera de Samuel 16, verso 1, dice así: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces vemos cómo de esta manera fue desechado Saúl y vino David. Y cómo David estuvo delante de Dios, y Dios testificó de David que sería como de su propio corazón. No recuerdo bien las palabras. Y esto mismo podemos verlo en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 19,
verso 15 al 37. Y oyó Ezequías y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Seraquerit, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. En verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones las naciones y sus tierras, y que echaron a fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera o piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Entonces vemos que vuelve a lo mismo, que Dios unge, llama y respalda. Entonces a Ezequías Dios lo llamó, lo ungió y lo respaldó. Y él fue fiel para con Dios y por esto fue escuchado. Y vemos que después, más adelante, los Babilonia va a tomar o va a invadir Israel, y después van a venir los asirios, que van a tomar toda esta parte babilónica y van a quedarse gobernando en Israel. Entonces vemos cómo Dios aquí respaldó esto, respaldó su obra y su mandato. Verso 22. ¿A quién han vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién han alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. 23. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes y a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares y en el bosque de sus frondosos campos. Yo he cavado y he bebido las aguas extrañas, he secado con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolación, para reducir las ciudades fortificadas y los montes de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo, como hortaliza verde, como heno en los terrados, marchitas antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida, tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde volviste, porque Dios dice que ha sido tu furor grande contra mí y que tu arrogancia ha venido a mis oídos. Recordemos que Ezequías estaba haciendo lo recto ante los ojos de Dios, por lo tanto Dios lo tenía en consideración, y por eso Dios habló de esta manera, que estaba yendo contra él mismo. Y esto te será por señal, oh Ezequías: este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año subiréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado de lo que hubiere quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo,
y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del nombre de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así hizo Jehová acerca del rey de Asiria: no entra en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni se levantará en ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en la ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. O sea que es lo mismo, por amor a mí mismo y por amor a Jesucristo, a él mismo. O sea, está repitiendo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Entonces Sedequías, rey de Asiria, se fue. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Misrob su dios, Abramelech y Seraser, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron en la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Aser-Anot, su hijo. Entonces vemos aquí cómo se repite todo esto, y vemos cómo Dios respaldó todo esto debido a que ellos eran personas que estaban respaldadas por Dios, porque estaban haciendo lo recto, porque estaban haciendo lo bueno, porque estaban sirviendo a Dios, porque no se estaban desviando del camino, porque ellos mismos estaban contemplando la gloria de Dios debido a su buen ejemplo y a sus buenas acciones, debido a que estaban siguiendo a Dios con sus corazones. Por esto Dios respaldó la palabra de Moisés y no la echó abajo. Y vemos cómo leímos en Josué cómo esto se cumplía, y vimos cómo Dios respaldó todo esto y cómo se dio, porque Dios unge, llama y respalda a los hombres, no a las asambleas. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.